Hola gente, buenas tardes. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se juega al Wukong. Este fantástico juego que está ambientado en la antigua China, en la dinastía Ming, ¿vale? En la época de la dinastía Ming, que no sé qué año es. Y os voy a explicar cómo se juega. Nosotros somos unos acaudalados de la alta sociedad china y nuestro objetivo pues es alcanzar la máxima puntuación disponible siempre y cuando consigamos audiencia con el emperador. Es una condición imprescindible para poder puntuar al final de la partida, conseguir audiencia con el emperador, si no, no conseguimos nada. Entonces, la mecánica del juego, el juego se desarrolla en 4 días, solamente en 4 días, en cada uno de los cuales se repiten las 3 partes del día. Está la fase de la mañana, la fase de la tarde y la fase de la noche. Cada día consta de esas 3 partes. La verdad es que en el juego, en el tablero, viene casi todo lo que se necesita saber para jugar la partida. Quitando algún detalle que otro, está todo lo que se necesita saber. Entonces vamos a ir siguiendo un poco lo que es la ayuda del tablero individual para ir explicando lo que se hace en cada una de las fases del juego. Primer día, ya se ha preparado todo, por lo tanto la fase de preparación la obviamos. La fase de preparación simplemente consiste en avanzar el contador de día un día adelante, tirar los dados del destino, que son estos de aquí, que en este caso ya lo hemos hecho, rellenar la zona de viajes con nuevas fichas en el caso de que haya alguna posición que esté vacía y sin nadie encima. Se colocarían nuevas fichas de viaje en esa zona y esa sería toda la preparación que requiere la fase de la mañana. Bueno, y determinar el jugador inicial, el jugador que haya conseguido la moneda de plata en el pueblo, en la zona de intriga, que es el pueblo realmente chino, pues el que haya conseguido esa moneda se llevará la moneda de jugador inicial y será el jugador que comience en esta ronda, en este nuevo día. Como os digo, se determina el jugador inicial, se rellena la zona de viaje, se tiran los dados del destino, se comprueban aquellos decretos que tengan efecto por la mañana, que son estos que tienen el simbolito de estamos por la mañana, veis el solecito este de aquí, pues se comprobaría para aquellos jugadores que hayan puesto muñeco en la zona de decretos, que hayan conseguido consolidar un decreto, se ejecutarían las acciones que marcasen esos decretos. Y por último se miraría cuántos esclavos, trabajadores, empleados pues tendríamos para esa ronda, para ese día. ¿Cómo se calcula el número de trabajadores disponibles para ese día? Pues a los que ya tuviésemos del final del día anterior, añadiríamos lo que marca el marcador de día de ese momento. Primer día, 6 trabajadores, por eso hemos cogido 6. La preparación la tenemos hecha. Esa es la fase de mañana. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de día. En la fase de día realmente lo que vamos a hacer son las acciones que tenemos. ¿Y qué es lo que marca las acciones que tenemos? Pues realmente lo que marca las acciones que tenemos es el número de cartas que tenemos en la mano. Ese sería el número de acciones que podemos llegar a realizar. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras acciones es una carta. ¿Cómo se ejecutan aquí las acciones? Pues tenemos 7 cartas en el tablero, que son en esta ronda inicial, en este primer día, tenemos las cartas por defecto que nos marca la partida. Y aparte tenemos pues las cartas de regalo que tenemos en nuestra mano, que en función del número o la posición del jugador, pues nos dan 4 cartas distintas entre sí de un jugador a otro. Estas serían las de el jugador número 2, que bueno, yo lo he puesto de inicial porque lo tengo más cerca, no por otra cosa. Y estas serían las cartas del jugador número 1. Como veis, tanto la iconografía como los números de las cartas
son distintos entre sí y no todo es un inicio de partida asimétrico totalmente. Vamos a coger estas para el primer jugador y estas para el siguiente jugador. Pues, ¿qué haríamos con esta serie de cartas que nos han tocado? Que las tenemos por aquí. Vamos a poner las cartas para el mazo de robo ahí. Que el mazo de robo es engañoso, no se roba, se consigue. No significa que yo robe cartas en ningún momento de la partida, sino que puedo llegar a tener más cartas. Como máximo puedo tener 2 cartas más en la mano. Ya no podría tener más cartas, pero bueno. Cogemos las cartas iniciales. ¿Y qué es lo que se haría? Todas nuestras cartas traen un numerito aquí encima, ¿veis? 9, 4, 2, 5. Y pueden traer o no algo aquí debajo. Estas dos, por ejemplo, no traen nada y estas dos sí lo traen. Como hemos dicho en vídeos anteriores, esto se basa en evitar los sobornos a los funcionarios, pero por la vía de detrás. Los vamos a sobornar a base de regalos. La idea es que yo le doy un regalo al funcionario de mayor valor que el que él me entrega. Por lo tanto, se siente agradecido y me concede sus favores. Por lo tanto, tengo que seleccionar una de mis cartas y cambiarla en el tablero por otra carta de uno de los funcionarios. Estos son los puestos de funcionarios. Tenemos el funcionario de viaje, la Gran Muralla China, la zona, como os he dicho, del pueblo de intrigas, el palacio del emperador, el Gong. No, como he dicho antes era Gugong. Palacio, la zona portuaria, la zona de decreto y las tiendas de jade, que el jade es maravilloso en esa época y difícil de conseguir también. Entonces tenemos que seleccionar una de nuestras cartas y cambiarla por otra de las cartas que haya en el tablero de la zona en la que tengamos interés ejecutar la acción. Pueden pasar 3 cosas distintas. Puede pasar que la carta que yo seleccione tenga un valor superior, o sea, la carta de mi mano tenga un valor superior a la carta que hay en el tablero. Por ejemplo, si yo cojo este 4, el 2 es más pequeño que mi 4, el 3 es más pequeño que mi 4, el 1 es más pequeño que mi 4. Si yo utilizase esa carta en alguno de los 3 sitios, ¿qué es lo que haría? Pues cogería, por ejemplo, si yo me vengo a la zona de intriga, cogería la carta del funcionario, le daría mi regalo y esta carta la pondría en el mazo de descarte. La voy a tener disponible al siguiente día. Y habría gastado esa acción. ¿Qué realizaría? Pues podría realizar bien la acción que viene en la carta, bien la acción de la zona que la he puesto o las dos. Puedo elegir si quiero una, otra o las dos. Esto es siempre que la carta que yo intercambie sea en valor superior a la carta que hay en el tablero. ¿Qué pasaría si la carta es de valor inferior o igual a el regalo que yo le doy al funcionario? Por ejemplo, yo me vengo a la zona de viaje y cambio un 2 por otro 2. Y este 2 me lo llevo a mi zona de descarte. Pues que el funcionario no se siente del todo contento conmigo, pues porque realmente no le da un regalo de mucho valor. Le cambia una cosa más o menos igual por otra o incluso una cosa patética por una buena cosa. El cambio no ha sido bueno para el funcionario. Entonces el funcionario no nos va a dar sus bendiciones. A no ser que hagamos algo. Bien. Si no queremos que nos dé sus bendiciones, es decir, no vamos a hacer ninguna acción salvo la de cambiar la carta, pues ahí acabaría nuestra acción. Si queremos que el funcionario nos dé sus bendiciones, le tenemos que dar algo más que un regalo igual o por debajo del que él nos ofrece. Entonces tendríamos que gastar 2 trabajadores que los dejaríamos de tener disponibles, los pondríamos a un lado del tablero porque ya no los tendríamos disponibles y en ese caso sí podríamos ejecutar la acción de la carta, la acción de la zona o las 2 acciones. Pero ya nos costaría de entrada 2 trabajadores. En eso consiste el intercambio de regalos y toda la dinámica del juego se basa en eso, en ir intercambiando cartas de mayor, igual o menor valor
de mi mano por las que hay en el tablero. El jugador inicial intercambiaría una de sus cartas y realizaría las acciones en caso de que lo quiera hacer. El siguiente jugador haría lo mismo, el siguiente jugador haría lo mismo, y así irían sucediéndose las acciones hasta que todos los jugadores estuviesen sin cartas, porque al principio todos partimos con 4 cartas, pero veréis que hay forma de obtener una quinta y una sexta carta. Esa es la mecánica base, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo se desarrolla la partida, de qué va esto. Las distintas acciones, vamos, que tenemos en el juego. Vamos a empezar por la zona de arriba, la zona de viaje. En la zona de viaje, cuando yo ejecuto esta acción de la zona de viaje, puedo mover a mi viajero una posición o, eliminando 2 trabajadores de mi reserva, es decir, dándole una ayudita al viajero, lo puedo mover 2 casillas. La primera vez que yo cojo al viajero para moverlo, lo puedo colocar en cualquier casilla del mapa que no tenga otro viajero, por supuesto. Por ejemplo, yo puedo decidir empezar mis viajes en esta casilla, o empezar mis viajes en esta casilla, o empezar mi viaje en casillas de aquel lado. Lo pondría en cualquier casilla. Al ponerlo en una casilla, se considera que he hecho un movimiento en esta primera vez para iniciar el viaje. Cogería lo que hay en esa casilla y ejecutaría el beneficio que me da. Por ejemplo, este me dice que avanzo 1 en el Palacio del Emperador. Por lo tanto, yo subiría un escaloncito con mi jugador, con mi emisario, perdón, en el Palacio del Emperador. Y colocaría aquí la ficha de viaje. Si he pagado 2 trabajadores para viajar más, pues podría viajar a cualquiera de las zonas conectadas con la casilla en la que me encuentro. Si hubiese zonas vacías intermedias, las ignoraría. Pasaría de aquí directamente, por ejemplo, aquí. Y me llevaría esta ficha de viaje, ejecutaría lo que me dice y la colocaría aquí. Esta es una ficha especial que vale por 2. En el momento que la utilice la pierdo, pero vale por 2, ¿vale? Entonces, ese sería el tema de la zona de viaje. Si yo, por ejemplo, estoy en esta situación y quiero moverme una casilla, puedo moverme aquí, puedo moverme aquí, o puedo moverme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, saltándome incluso al otro jugador y las casillas vacías hasta aquí. Siempre voy a llegar a un sitio que tenga una ficha de viaje llena. Los sitios vacíos me los salto completamente, los ignoro. Esa sería la parte de los viajes. Siguiente zona a tener en cuenta. La zona de la Gran Muralla. Esto es el eterno construir de la Gran Muralla China. Vamos a poner cosas por aquí. Vale. La Gran Muralla China, pues muy grande, y durante todo este reinado, todo esto emperador, pues se seguía construyendo la muralla china, la muralla china, la muralla china. Entonces, si yo intercambio cartas de esta posición, puedo colocar uno de mis trabajadores disponible en la Gran Muralla China, o sacrificando uno de mis trabajadores, puedo colocar 2 en la Gran Muralla. Esto significaría estos iconitos de aquí abajo. También te dice que cuando digo colocar un trabajador, si ya he conseguido el trabajador doble, es un trabajador que coloco en la Gran Muralla. ¿Qué pasaría cuando, por ejemplo, esto es hasta aquí, ya he construido un trozo de muralla para 1 o 2 jugadores y aquí tengo que alcanzar este estadio de construcción para 3 jugadores? ¿Qué pasaría en el momento en que, por ejemplo, se llegue a esta situación en la que he llegado a 1 o 2 jugadores y he construido un trozo de muralla? Pues el que más trabajadores tenga, el que más haya colaborado en la construcción de la Gran Muralla, se va a llevar 3 puntos de victoria y además va a avanzar 1 en el Palacio del Emperador. Y además puede intercambiar sus marcadores de intriga por beneficios. Todos los jugadores que hayan participado en la construcción de la Gran Muralla podrán intercambiar su
puntos de intriga por beneficios. ¿Qué beneficios? Pues yo puedo sacrificar un punto, imaginemos que estamos, por ejemplo, así. Y que aquí el amarillo tiene un trabajador. Como el morado es el que más tiene, se va a llevar 3 puntos y va a avanzar 1 en el Palacio del Emperador. Eso es impepinable, porque no, el amarillo no, el morado que es el que más tiene, hemos dicho. Avanzaría 1 en el Palacio del Emperador, porque es el que más tiene. El jugador que tenga el marcador de intriga menos adelantado, el más bajo, es el que empieza a hacer este intercambio si es que quiere. Solo pueden elegir uno de los beneficios en el intercambio, uno y solo uno. Puede elegir pagar 1 para llevarse un trabajador más disponible de los que tiene, puede pagar sus 3 puntos de intriga que tiene para tener 2 trabajadores más disponibles, y ya esta no llegaría porque ni tiene 5 ni tiene 7, pero el amarillo sí. Podría pagar 5 para modificar el valor de uno de los dados del destino al valor que él quiera y el dado que él quiera, o puede pagar 7 puntos de intriga para llevarse una piedra de jade. Esa piedra de jade siempre la cogería de esta reserva general. Entonces, todos los jugadores presentes en la construcción de la Gran Muralla, una vez que se finaliza, comenzando siempre por el que menos puntos de intriga tenga, pueden hacer este cambio. Solo una vez. Una vez que ya se ha hecho el intercambio y todo, pues el jugador que ha construido, o el que más ha puntuado, mejor dicho, esa Gran Muralla, devuelve sus trabajadores a su zona de juego y la muralla se queda pues con los que no han tenido la máxima puntuación y se sigue construyendo. A lo largo de la partida se va a construir unas pocas veces la Gran Muralla. La zona de jade. Cuando nosotros hacemos un intercambio en esa zona, lo que conseguimos es pagando o utilizando 4 trabajadores me puedo llevar una piedra de aquí, 3 trabajadores me puedo llevar una piedra de aquí, 2 trabajadores me puedo llevar una piedra de aquí, 5 trabajadores me puedo llevar una piedra de aquí. Cuando estas posiciones de piedra de 4, 3 y 2 trabajadores se agotan, son unidades limitadas. Solo podría conseguir piedra haciendo esta acción pagando 5 trabajadores, que es caro, pero carísimo. Pero es la opción que queda si se quiere conseguir jade. Zona de intriga. Cuando ejecuto la acción en la zona de intriga, me dicen que avanzo pagando un trabajador, avanzaría 3 mi contador de intriga. Y además, si soy el primero que en este día avanza el marcador de intriga, me llevo la moneda de plata, que me va a dar el ser el primer jugador en la ronda siguiente. Esas serían las acciones de la zona de intriga. Las acciones del Palacio del Emperador, haciendo aquí el intercambio, me permite avanzar en 1 mi emisario, o si sacrifico 2 trabajadores, avanzaría 1 y 2 mi emisario, avanzaría 1 el contador de intriga en la zona de intriga, y si soy el primero que avanzo el contador de intriga en este día, me llevo la monedita de plata del tirón. Esas serían las acciones del Palacio del Emperador. Una vez que yo llego aquí, pues me coloco en la puntuación más alta disponible, y cada vez que ejecutase una acción que implicase el avanzar en el Palacio del Emperador, en vez de avanzar porque estoy arriba del todo, pues me voy a llevar un puntito de victoria por cada posición que tuviese que avanzar. Si al final de la partida no estoy aquí, no tengo opción a ganar. No puedo puntuar para ganar. Olvídate de ganar la partida porque no puedes. Esas serían las acciones del Palacio del Emperador. El Gugong. Es que me encantan los acentos chinos. La zona de los decretos. ¿Qué dice la acción de la zona de los decretos? Pues que pagando el número de trabajadores que se indica en esta casillita de cada uno de los decretos y pagando un trabajador más por cada trabajador, por cada trabajador que ya haya en un decreto. Por ejemplo, vamos a poner aquí 1. Si el morado quiere acceder a este decreto,
tendría primero que pagar un trabajador, que es lo que vale el decreto. Luego tendría que pagar un trabajador más, porque ya hay un trabajador aquí puesto. Y por último, tendría que coger otro de sus trabajadores disponibles, que ya no tendría, por ejemplo, y no podría hacer esa acción, pero supongamos que tiene más trabajadores. Y en ese caso podría poner un trabajador en ese decreto. Y estos dos trabajadores son los que han pagado. Se paga este y uno por cada usuario que ya haya. Si hubiese un tercer jugador y quisiese ponerse en este decreto, tendría que pagar uno por el decreto, dos más porque ya hay dos personas ahí. Y podría colocar uno de sus trabajadores que le queden, porque ya habría pagado tres, tendría que colocar un cuarto trabajador ahí y los tres primeros fuera, ya no los tendría disponibles. Por lo tanto, ¿conviene ir a decreto? Pues claro que conviene, y mientras antes mejor, porque si no salen carísimos, sobre todo estos que hay que pagar ya 3 del tirón. Zona de decreto. Cada uno de los decretos viene bastante bien explicado en las instrucciones. No voy a parar a explicar decretos porque vienen muy bien explicados. Pero estos se ejecutarían en la fase de mañana. Estos son beneficios a lo largo de la partida. Y estos son puntos al final de la partida. El 1, el 2 y el 3, los rangos de los decretos. Y nada más que me queda la zona portuaria. La zona portuaria, cuando yo ejecuto esta acción, se me permite colocar uno de mis trabajadores disponibles en uno de los barcos que haya. Si no tengo barcos disponibles, me sale gratis colocar un barco en el puerto que haya, en el puesto de vacío que haya más a la izquierda del tablero. Esto es gratis y me permitiría colocar un trabajador ahí. Si por ejemplo esto estuviese por aquí y ejecuto la acción, pues me permitiría colocar un segundo trabajador. O podría, como tengo más barcos disponibles, tengo 3 barcos disponibles, podría coger un barco y ponerle un trabajador encima. Las dos cosas son lícitas. Si ahora el amarillo ejecutase la acción de puerto, tendría que colocar su barco ahí y su trabajador, porque es el puerto libre más a la izquierda que hay. En partidas de 4 o 5 jugadores hay dos ríos distintos, entonces se podría colocar en el puerto de más a la izquierda de esta zona o en el puerto de más a la izquierda de esta zona, en partidas de 4 o 5 jugadores. En partidas de 1 a 3 jugadores es continuo el río, hay un solo río. Esa es la acción normal, barata, por así decirlo. La acción cara. Sacrificando uno de mis trabajadores disponibles, puedo colocar 2 trabajadores en un barco. ¿Vale? Bueno, perdón, la acción anterior me permite colocar un trabajador en un barco. Si no lo tengo, lo del barco es gratis y además podría avanzar mi barco al siguiente puesto libre que hubiese. Al siguiente puerto libre que hubiese. Por ejemplo, si yo estoy así y decido colocar un trabajador en un barco nuevo, que me tengo que poner aquí porque es la zona libre más a la izquierda, y además quiero avanzar un barco, puedo avanzar perfectamente este barco, no tengo por qué avanzar en el que he puesto el trabajador, pero este barco haría chin 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 y se me iría hasta aquí, porque es el siguiente puerto disponible que existe a lo largo del río, en la margen del río. Eso es cuando hago la acción simple. Con la acción compleja de colocar 2 trabajadores no me permite avanzar el barco. Simplemente colocaría 2 trabajadores de los que estuviese disponible en un barco y no podría moverlo. ¿Qué pasa cuando yo llego con un barco a un puerto con mis 3 trabajadores colocados? Que puedo reclamar la recompensa de ese puerto. Por ejemplo, si yo estoy aquí, coloco mis 2 trabajadores, como he llenado mi barco con 3, yo puedo reclamar esta recompensa. Estas recompensas son 4 puntos de victoria que me van a dar. Pues cogería mi barco entero, lo sacaría del río, pondría aquí un trabajador para marcar que ya he obtenido esta recompensa de 4 puntos, porque no la voy a poder obtener más de 3 veces a lo largo de la partida, porque no lo permiten las reglas. Y estos 2 trabajadores dejarían de estar disponibles, vamos, se apartarían, no volverían a la zona de disponibles y el barco lo devolvería a mi reserva.
Bueno, los trabajadores vuelven a la reserva, si queréis que lo veamos así. Lo mismo sucede si allí consigo 3, si aquí consigo 3 trabajadores, llegar a este puerto con 3 trabajadores y reclamo la recompensa, porque yo puedo no reclamarla. Y reclamo la recompensa, me llevo una carta del montón. Si llego aquí, me llevo al trabajador doble, lo paso directamente a la zona disponible. Y si llego aquí, puedo reclamar cualquiera de las 3 recompensas, o los 4 puntos, o la carta adicional, o el trabajador doble. Y siempre que consiga cualquiera de las recompensas, tengo que dejar aquí puesto a uno de los trabajadores, para marcar que esa recompensa ya la he obtenido, porque hay un límite. Por eso decía que nunca se van a poder tener más de 6 cartas en la mano, porque la recompensa de la carta adicional solo la puedo obtener 2 veces, porque aquí solo me caben 2 trabajadores. Y esa es la zona de río. Por lo tanto, volviendo un poco al principio, si yo con una carta intercambio por otra de valor inferior a ella, puedo ejecutar las acciones de la zona que indique la carta. Por ejemplo, esta carta indica la zona de la Gran Muralla. Podría ejecutar estas acciones y además podría ejecutar las acciones de la zona en la que he hecho el intercambio. Las dos cosas, una u otra. Lo que cada jugador decida, y dependiendo también del número de meeple que haya en su reserva, porque muchas veces es que no puedes hacerla porque no te queda gente. Que ya veréis que los trabajadores es un bien escaso en este juego. Esas serían las acciones a realizar. Hay cartas, como ejemplo aquella, que no da beneficios como tales en cuanto a que puedo hacer la acción de una zona. Esta es la acción de intriga, que está marcada aquí, si lo veis es el mismo icono. Esta te da un trabajador, esta carta por ejemplo no te permite hacer una acción, simplemente te da un trabajador más. Esta es la zona de la Gran Muralla, esa es la zona del Palacio del Emperador, esta es la zona de viajes, o sea de viajes del puerto, este es el icono de la zona de viajes, aquel el icono de la zona de Jade y este es el icono de la zona de decreto. Y diréis en un momento dado, bueno, pero entonces al 9, cuando haya un 9 en el tablero, no se puede quitar. Sí se puede quitar. ¿Por qué? Porque la carta con valor 1 se considera que es superior a 9 en ese caso. Se toma como un 10, pero solo cuando te quieres llevar un número 9. Si hay un número 9 en el tablero y yo tengo un número 1 en mi mano, puedo hacer el intercambio y se considera que esto es de valor superior a esto. Pero solo en ese caso. Y esas son las acciones del día, que se pueden hacer a lo largo del día. ¿Alguna otra acción que se pueda hacer a lo largo del día? Sí, hay otra acción que se puede realizar, que se hace sin cartas y que indica esto. En cualquier momento del día, en mi turno, por supuesto, puedo cambiar 2 escudos por un trabajador más disponible. 2 escudos me refiero a estos de viaje que tengo aquí, que he conseguido viajando. Por ejemplo, este valdría por 2, así que lo podría descartar y tendría un trabajador más disponible. Y esta ficha se descartaría. Puedo tener o intercambiar 4 escudos de viaje por 2 puntos de victoria. O puedo intercambiar 6 escudos, que es el máximo. Nunca voy a poder tener más de 6 fichas aquí. Si consigo una séptima, la pierdo. Puedo cambiar 6 escudos por una piedra de jade. Esas serían las opciones de viaje que tengo. O sea, las acciones de viaje, perdón. La acción adicional que no requiere carta que tengo. Como os he dicho, a medida que vaya intercambiando, las cartas intercambiadas pasan a estar aquí. Cojo otra del tablero, la coloco aquí. Cojo otra del tablero, la coloco aquí. Y en el momento que todos los jugadores estén sin carta, llega la fase de noche. ¿Qué se hace en la fase de noche? Vamos a dejar esto por algún lado. Bueno, esta la hemos descartado y la ponemos aquí, no la devolvemos a la pila. Intentamos que salgan todas las fichas de viaje disponibles y luego, si ya nos quedamos sin fichas de viaje, barajamos los descartes y los volvemos a colocar. ¿Qué pasa cuando llegamos a la fase de noche? Pues que se tiene que hacer lo siguiente. Cogemos el mazo de cartas que hemos conseguido de regalo durante este día y vemos si alguno de sus valores se corresponde con cartas que tengamos en los regalos obtenidos.
dados del destino, cartas. Por ejemplo, yo aquí no me coincide ninguno. Al otro jugador, suponiendo que esto es lo que ha obtenido durante la ronda, le coincidiría el 7. Tiene una coincidencia. Por lo tanto, es el que más coincidencias tiene. Como es el que más coincidencias tiene, se llevaría 3 puntos de victoria y avanzaría 1 en el Palacio del Emperador. Si hubiese algún 3, nada más que tenga una carta con el número 3, como hay 2 dados, tiene 2 coincidencias. El que más coincidencias tiene se lleva 3 puntos de victoria y avanza 1 en el Palacio del Emperador. ¿Qué más te dan esas coincidencias? Pues que obtienes un trabajador por cada coincidencia en tu zona. Por lo tanto, este jugador obtendría de su zona de reserva otro trabajador más al final del día. Esto viene explicado aquí. Y por último, durante la noche se avanzarían todos los barcos una posición en los puertos. ¿Qué pasa si hay ya un barco aquí y se tiene que seguir avanzando? Pues este barco se pierde en el mar y vuelve todo a la reserva del jugador. Perdería el barco. Entonces es importante obtener un beneficio de aquí antes de que el barco se te vaya, porque bastante has invertido para llegar hasta ahí y que se te pierda el barco, los trabajadores que tienes ahí empantanados y todas las historias. Y esa sería la fase de noche. Se avanza, volvemos a la fase de día, volvemos a hacer todo lo de día, o sea, de mañana, perdón, día no, el contador, en el segundo día nos dan 4 trabajadores, en el tercer día 4, en el cuarto día 4, vamos avanzando y llega la noche del cuarto día. Se acaba la partida, hemos llegado a la noche del cuarto día y hemos finalizado la partida. Pues llegamos a la fase de puntuación, ¿ves? Después de 4 noches, fase de puntuación. Como digo, está todo súper explicado en los tableros de los jugadores. ¿Qué puntuaríamos? Vamos a ver, pues haríamos una nueva gran muralla. Volveríamos a hacer, aunque no se haya finalizado completamente la construcción de la muralla, volveríamos a hacer como si se hubiese construido la gran muralla. Es decir, si ahora acabase la partida, el jugador amarillo se llevaría 3 puntos de victoria y avanzaría 1 en el Palacio del Emperador, puesto que es el que más obreros tiene en la construcción de la muralla. Además, podrían ejecutarse las acciones de la zona de intriga, pero en este caso solo las podría ejecutar el amarillo, puesto que es el único que tiene presencia en la gran muralla. Y podría hacer cualquiera de estas 4 acciones. Este es el punto 1. En el punto 2 miraríamos si tenemos presencia en alguno de los decretos de nivel 3, que son los que dan puntos al final de la partida. Este da 8 puntos del tirón y este da 2 puntos por cada piedra de jade que tenga, hasta un máximo de 10 puntos, pues los puntuaríamos en ese momento. Los decretos, puntuación de los decretos. Puntuación del Palacio del Emperador, pues este jugador, supongamos que ha llegado porque si no es que no me puntúa el pobre. Este jugador se llevaría 7 puntos y este jugador se llevaría 5 puntos. Como os he dicho antes, el que no llega al Palacio del Emperador no puntúa. Si la partida acaba así, directamente ha ganado el rosa. Pues ni hay que mirar porque este no puntúa la criatura. No ha llegado al emperador, no es nadie. Eso es lo que pasa, por no ver al emperador, que no eres nadie, no consigues audiencia, no eres nadie. Entonces, en el caso de que la partida acabase así realmente, ahora sí, se puntuarían los puntos obtenidos en el Palacio del Emperador. Y por último, se contaría cuántas piedras de jade tiene cada jugador. El que tenga una piedra se lleva 1 punto, el que tenga 2 se lleva 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 y por cada piedra adicional a 5, 2 puntos más. Es decir, si tengo 6 piedras me llevo 15 más 2, 17. Si tengo 7 sería 15 más 2 más 2, serían 19. Y así sucesivamente. Se van marcando en el marcador de puntuación las distintas puntuaciones y el jugador que esté más avanzado es el que gana la partida. Supongamos que hemos dado 8 vueltas, que nos hemos quedado así. Los dos en el mismo sitio, 21 puntos cada uno. Los dos jugadores han conseguido 21 no, 91 puntos porque han dado hasta la vuelta y todo. Han conseguido 91 puntos. ¿Y ahora qué pasa? Pues que el marcador de intriga determina quién gana. ¿Quién es el que mejor posicionado está en las intrigas de la ciudad?
el amarillo. Por lo tanto, la partida la gana el amarillo porque es el que más intriga. El que más avanzado en el marcador de intriga está. Que para eso sirve el marcador de intriga, para desempatar. Supongamos que estuviesen así. ¿Quién ganaría? El rosa. Porque aunque tengan la misma intriga, el rosa está encima del amarillo y por tanto se asume que el rosa es el que ha conseguido esa intriga más recientemente, por lo tanto es el más conocido, por lo tanto es el que gana la partida. Y esto es un mundo porque en la última partida que eché me quedé empatada con puntos con uno y me ganó por el puñetero marcador de intriga, porque en la última gran muralla me cegó el deseo y cogí una piedra más de jade y me quedé por detrás de él, que si no lo hubiese cogido tampoco hubiese ganado porque no me hubiese llevado los puntos que me da la piedra de jade. El caso es que yo estaba por debajo en el marcador de intriga y me ganó la partida por el marcador de intriga. Y bueno, pues esto es el Gwon. Así se juega a multijugador de 2 a 5 jugadores que pueden participar en la partida. Y parece complicado, ya os digo, pero es muy sencillo, está muy bien explicado todo en el mapa, en los tableros de los jugadores, está todo muy bien explicado. Y no es difícil de jugar, pero sí difícil de ganar. Porque los trabajadores te faltan, porque te quedas sin acciones, las cartas que hay en el tablero no me pegan nada con la mano que tengo ahora mismo. Los dados del destino no me coinciden ni con una de las cartas y tengo 2 trabajadores y medio y ya no puedo conseguir más. Es curioso. Y te salen unos combos muy curiosos porque si viajo aquí me llevo un trabajador, entonces luego me vengo aquí. Esto me permite colocar ese trabajador en un barco y ese barco ya puedo reclamar la recompensa, que es el trabajador doble, y con el trabajador doble luego ya me puedo venir a la gran muralla. Está muy bien hilado y realmente el recurso más crítico de toda la partida es el de los trabajadores, porque es que además no hay otro recurso. Esto es todo a base de trabajadores y bueno, las cartas. Que también puedes decir, bueno, pero es que si yo ahora me pillo el 1, en la próxima ronda voy a poder pillar los 9, pero ¿qué pasa? Que los 9 normalmente aquí no tienen nada, porque los demás valores no suelen tener nada como segunda acción, solo puedo hacer una acción con ellos. Es ver las posibilidades que hay, he hecho un par de partidas y os digo que es un juego muy interesante. Yo con toda la gente que lo he jugado ha gustado mucho. Y bueno, ha salido ahora una expansión creo en Kickstarter que se llama el Payún o algo así, ese ya no sé cómo se pronuncia, no sé dónde lleva los acentos, el Payún este, que yo he caído en Kickstarter, pero mucha gente me ha pedido jugar al juego para ver si se mete o no se mete, y en el momento que lo ha jugado ha dicho de cabeza, es que me meto de cabeza y me compro los dos, el Gwon y la expansión, porque son juegos que gustan mucho. La verdad, si os gusta el tema de colocación de trabajadores, os va a encantar. Y esto es todo. Hasta luego, gente.